Entonces, este va a ser el episodio número 1 del capítulo 9 de Aprendiendo con Mr. López, corriente alterna. Y vamos a empezar a hablar de las fuentes de corriente alterna que hay en un bote. ¿Cuáles serían las fuentes de corriente alterna que hay en un bote? Generador. Generador es uno. Generador. Power short. El short power. Power. El short power es básicamente el transformador que está en la calle. Ese es el short power. ¿Cuál sería otra fuente de corriente alterna en un bote? Invertido. El inverter. El inverter. El inverter es otra fuente. Y no hay más. Y con esas tres vamos a hacer el alambrado, vamos a hacer el cableado de un bote. Bueno, sí, esas son las tres fuentes de corriente alterna. Y como nosotros hablamos en corriente directa, que nosotros podemos producir corriente directa básicamente colectando energía solar con un panel solar y la colectamos en una batería. Y esa energía que se colecta de un panel es corriente directa, es DC, no es AC, es DC. Y ahí es donde quiero que ustedes tengan claro y le expliquen a la gente en el futuro, porque la gente dice, es que ustedes viven en Florida, ustedes viven en el Caribe y están llenos de sol, usen eso ya, y denle energía a las casas y que las casas tengan energía. Bueno, pues no es tan fácil que yo le vaya a dar energía a las casas con la energía solar, por varias razones, y quiero que las analicemos hoy, porque eso no es así de fácil. La energía que nosotros colectamos de los paneles solares es corriente directa, y la vamos a almacenar en baterías, pero las baterías almacenan corriente directa. Y la energía que nosotros tenemos en los outlets, en las tomas eléctricas de la casa, es corriente alterna, AC current. Ok, y yo para convertir esa corriente directa en corriente alterna tengo que usar un inverter, un inversor de corriente. Y ese inversor de corriente se me va a llevar un buen porcentaje en la conversión. Es decir, yo voy a tener una pérdida. Y se va a perder por calor, por una múltiples razones, y no voy a tener. Y por otro lado, ese inversor, esa corriente directa, que la señal es directa, es una raya, me la va a tener que convertir en esto. Y eso lo hace ahí con un computador y un circuit board, y lo hace aproximado. Eso que resulta ahí no es la forma sinusoidal. ¿Se acuerdan en el colegio? El seno, el coseno, la tangente. El seno, la forma sinusoidal, es la forma de la onda que produce un generador cuando genera corriente alterna. Este inversor no la produce así. Este inversor la hace toda cuadradita, y entonces con más resistores y con capacitors le redondean las punticas y queda una cosa ahí parecida. Pero eso no es corriente alterna. Todas las corrientes que sacan los inversores es una corriente simulada. Todos ellos dicen en el label corriente real, pura señal, todos esos nombres que le ponen, pero no es pura, ni es real, ni es perfecta. La única corriente alterna perfecta es la corriente que genera un generador. ¿Ok? Entonces la gente dice, profesor, la corriente que genera el generador en mi bote es distinta de la corriente que llega por la empresa municipal de energía a mi casa. No, esa es la misma corriente. Pero no así, no entiendo. Ok, acuérdense en una cosa, vamos a repasar rápido el alternador. ¿Se acuerdan que estudiamos el alternador? Y lo vimos rapidito, que tenía un rotor. ¿Se acuerdan, muchachos? Y el rotor, cuando a través de los broches traíamos corriente, se convertía en imanes, magnets, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo. Y esos imanes yo los iba a enfrentar, yo iba a poner una corona con un coil aquí, y el coil entraba aquí perfectamente. Entonces, cuando estos imanes conectados con la correa al motor empezaban a girar a alta velocidad, ¿qué pasaba? Empezaban a mandar cargas positivas y negativas, protones y electrones, ¿a dónde los mandaban? Los mandan al coil, ¿no? Los mandan al coil, y este coil se llena de positivos, negativos y genera esa onda de corriente alterna. Esto es un alternador, y aquí generamos corriente alterna. Entonces, ¿qué necesito yo para crear corriente alterna? Un rotor con imanes, un rotor con electroimanes, y necesito un estator con un coil. Póngale cuidado al coil. El coil arranca aquí y se viene dando vuelticas y termina en esta punta. Este es el coil, vea, lo arranca acá y termina acá. Y este que está aquí es el ground de la mitad, que está tocando el housing.
Ah, pero este es el hot y este es el neutral. Ah, mire, lo arranca aquí, arranca aquí, arranca aquí, arranca aquí, arranca aquí y termina acá. Y cuando el rotor está girando, los electromanes a alta velocidad mandan cargas positivas y negativas y se genera esa onda que nosotros leemos. Así es la corriente alterna, así de fácil, y así lo demostramos en la clase de corriente directa, ¿se acuerdan? Bueno. Pero ¿cómo es la energía que llega de la empresa municipal de energía a mi casa? Es igual, es un rotor, muchachos. ¿Se acuerdan de dónde viene la energía para aquí, para Miami? Para los que están en otras partes del mundo, nosotros estamos en Miami. ¿De dónde viene aquí la mayoría de la energía? Del lago Okeechobee, que está aquí a 280 millas de nosotros, ¿verdad? Ahí hay un lago muy grande y de ese lago se produce la mayor cantidad de energía que se consume acá. ¿Cómo se produce la energía en un lago? Pero básicamente es igual. Es igual. En vez de una propela tiene algo, digamos, como se ve en la película, una rueda en el agua que va girando y girando. No, sí, así, pero bueno, le digo. Míralo acá, ponle cuidado. Miren, es tan sencillo como esto. Y aquí está la Tierra. ¿Sí lo ven? Este es el lago Okeechobee, o el lago de su ciudad en cualquier parte del mundo. Y yo voy a hacer lo siguiente. Yo le voy a hacer un huequito a la Tierra aquí. Acuérdense que para generar energía yo necesitaba un rotor con imanes y un estator con los coils. ¿Estamos de acuerdo? Un rotor y un estator. Ah, bueno, ok. Listo. Póngale cuidado. Y este alternador, ¿cómo genera energía? Porque yo aquí le conecté ¿qué? Una correa a un motor. Ah, yo tengo una pregunta. Yo le puedo conectar aquí unos pedales y yo me siento en un asiento y doy pedal y genero energía. Yo puedo poner a mi mujer, a mis hijos ahí a que le den todo el día y generamos energía. Cada hora maneja uno. Ah, pero al final del día estamos muertos todos, ¿no? ¿Le puedo poner una manivela? Sí, tú puedes poner lo que quieras. Lo más efectivo es como un motor ahí que gire, ¿no? Ah, pero ¿qué tal si yo hago lo siguiente? ¿Qué tal si yo llego y quito? Yo llego y quito esta polea y le pongo esta turbina en vez de polea, y a la turbina le hago pasar un chorro de agua. ¿Qué pasa con el chorro de agua? Me gira el rotor y yo tengo energía. Oh, espera un momentico. ¿Qué tal si yo le hago pasar un chorro de vapor? También me gira la turbina. ¿Qué tal si le hago pasar lo que yo quiera? El chorro de lo que yo quiera. Ah, mire lo interesante, lo que hicieron los genios de la ingeniería. Cogieron y pusieron un rotor acá, grande, con los positivos, negativos, positivo, negativo, positivo, negativo, y aquí está el eje, y al eje le pusieron una turbina, y mire lo que hicieron, muy inteligentes. ¿Qué pasa aquí? Aquí le pusieron un jet de agua, y aquí al lado, mire lo que hicieron. Un coil, y de aquí sacaron el hotline y el neutral. ¿Y qué produjeron aquí al otro lado? Corriente alterna. ¡Bingo! Pero lo más interesante de eso es esto, muchachos. Pónganle cuidado. Listo. Unos mega rotores que producen unos voltajes altísimos. ¿Cuántos de esos ponen allá en el lago Okeechobee? Es uno y otro. Y en todos los lagos del mundo. Así es una hidroeléctrica. Esto es una hidroeléctrica. Entonces miren lo interesante. Tan pronto se produce la energía aquí. El problema con la corriente alterna es el siguiente. Nosotros en la corriente directa, de donde quiera que la generemos, la colectamos en una batería y la guardamos en la batería, y esta batería yo me la puedo llevar donde quiera. La de su celular usted la carga en el bolsillo, la de su teléfono lo carga, son baterías, ¿no? Y dependiendo de la capacidad de la batería, yo tengo batería para 5 días, para 3, para 2, para lo que yo, dependiendo del consumo y de la calidad de la batería. Pero la corriente alterna no la puedo almacenar en baterías. La corriente alterna se produce y hay que usarla. No la puedo alternar. Ese es el problema de la corriente alterna. Entonces,
¿qué pasa con toda esa corriente alterna que se produce en el lago cerca de su ciudad? La puedo transportar con cables y torres. Ustedes han visto cuando van manejando por las autopistas la torre con los cables. ¿Y de dónde viene? Eso viene de lejos, pero la estoy transportando. Y la llevo a las casas y ahí la vendo. Y en las casas la usan o no la usan. Mire lo que pasa en las casas. ¿Qué pasa en su casa? ¿Usted se puede ir de vacaciones 2 meses y cerrar la puerta de su casa? Sí, usted se puede. Pero a usted le toca pagar 2 meses de electricidad. Y usted llega y dice, pero ¿por qué me cobran $120 si yo no estuve 2 meses? Sí, pero ahí estaba la energía en los outlets y usted no la quiso usar. Oh, pero 120 por no... Sorry, pero ahí estaba. Es como el mismo. Y esa energía que usted no usó ahí se perdió. Por eso se la cobraron. Porque a ellos les costó producirla en el lago, armar todo este andamiaje, la llevaron a su casa y usted no la usó. Usted tiene para usar un número que le dan mínimo. Usted puede usar más, pero paga un poquito más de los 120. Estoy poniendo un ejemplo. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? Ah, ok, muy bien. Muy bien. Entonces la energía se produce y la trae. Pero yo tengo una pregunta. Esta energía se produce 500 millas separada de mi casa. Wow, 500 millas son 500 millas. ¿Y el voltaje que pasa desde allá hasta acá? Él se va cayendo. Sí, claro. ¿Y cómo hacen ellos? En la salida de la hidroeléctrica hay un step down. No, step down no. O sea, un step up. Le suben voltaje. A la salida no. Cada 20 y pico de millas hay un step up transformer que le sube el voltaje y le sube. Por eso es que usted va manejando y de vez en cuando en una de las torres ve unos transformadores grandes. Ah, wow. Y sigue manejando y no hay más transformador. Pero algunas millas más tarde, otro transformadorcito. Es que lo va subiendo. Step up, step up, step up, step Por up. ejemplo, Ahora venga, le explico. Cuando la energía llega a las ciudades, llega a unos megatransformadores. Y de esos megatransformadores, step up, ya no llegó tan alta como con el voltaje que tenía cuando se produjo en la hidroeléctrica. Llegó alto el voltaje, pero no tanto. Pero igual es un voltaje altísimo. Y mire lo que pasa. De ahí de la central hidroeléctrica, en todos los barrios de sus casas de donde ustedes viven hay una central. De ahí mandan otra vez con cable a otros step down transformer que están en el frente de cada barrio. Por ejemplo, ese transformador que está aquí al frente tiene 12.000 voltios. Y de ese, en la salida, porque es otro step down transformer, hay 5 o 6 salidas. Y cada salida es 240 para la casa de Luis, 240 para la casa de Charlie, 240 para la casa de López, 240, 240, y entre todos esos 240 da los 24.000 voltios de ese transformador. ¿Estamos de acuerdo? Es un montón de step down transformer. Felizmente, para la casa de López vienen 2 fases, 240, de uno de los pedacitos del step down para López. Y López recibe sus 240, 2 fases en un breaker en el panel de mi casa. Y yo pago por eso que me dejaron ahí, por lo que yo consumo ahí. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? En las marinas, ¿cómo funciona la cosa? Pónganme atención. La marina, a la entrada de la marina tiene un transformador grandotote. Y luego adentro en la marina, en cada muelle, hay otro gabinete grande con otro transformador. Y de ese transformador del muelle, es un step down transformer, hay varios breakers de salida para el pedestal 1, para el 2, para el 3, para el 4, para el 7 y para el 12. Venga, les muestro eso. Venga, muchachos, les muestro. Bueno, mire, aquí tenemos 2 transformadores. Estos 2 transformadores dependen del transformador que está aquí al frente. Y mire lo interesante. Hagamos de cuenta que este es el transformador del dock de la marina. Este transformador saca una corriente grande. Aquí está la corriente grande. Con este breaker principal. Y yo voy a alimentar el pedestal 1 con este breaker, el pedestal 2 con este breaker, el pedestal 3 con este breaker, el 4 y el 5. Y este es el breaker principal de este dock. Por ejemplo, yo tengo un problema porque yo soy el ingeniero de esta marina y me dicen, López, en el pedestal 12 el capitán se está quejando de que la corriente que le está llegando está muy bajita o está muy alta, que le quemó un aire acondicionado, que hizo una cosa, que hizo la otra.
Entonces yo vengo aquí, busco cuál es el breaker del pedestal 12, lo bajo y me voy y reviso qué es lo que está pasando. Voy y primero entro al barco y verifico que el problema no sea en el barco. Then you go to the shore power, no? And then Short power cable between the pedestal and the boat. And then from there you would go tell the. Correct. You need isolate the problem. My problem is in the pedestal or my problem is on the boat. Y lo voy a mirar, lo voy a analizar uno y otro. Eso se los voy a explicar luego cuando hablemos de los pedestales y cómo se hace diagnóstico en un pedestal. Y lo voy a hacer. Eso era en la 10, ¿no? Ese es en el 11. 11. En el 11. Eso lo vamos a ver en el 11. Pero solo les estoy dando una breboca de cómo es la corriente alterna. La corriente alterna viaja. Y ahí está y hay que usarla. Yo no la puedo guardar. Entonces vamos al y volvemos. Entonces así se produce la corriente alterna. Y así llega a nuestro shore power y ahí lo tenemos en el pedestal. Y esa es una de las energías que tenemos. Hoy vamos a ver cómo es la onda, qué pasa, qué es la amplitud, qué es la frecuencia. Y vamos a ver por qué tenemos que tener mucho cuidado con la frecuencia, especialmente en los botes. Y qué pasa cuando la amplitud varía, por qué está variando. Eso lo vamos a ver ahora mismo. Y de otra fuente que tenemos muy buena es el generador. Pues este generador, como ustedes lo pueden ver, es exactamente igual al generador de allá del lago Okeechobee. Tiene un rotor y tiene un estator, y el estator en este caso me está generando fase 1, fase 2, neutro y ground. Dos fases, porque este generador produce single phase o double phase. Y yo lo puedo configurar para que me produzca corriente tipo europea, corriente tipo americana, de lo cual vamos a hablar ahora mismo. Bueno, esto es el generador. Ah, bueno, ¿y este rotor a dónde va conectado? A un motor, al flywheel de un motor de gasolina, o al flywheel de un motor diésel, o de un motor de alcohol, o del motor que yo quiera, o de una turbina, como en los aviones. Este rotor está a una turbina, que es la unidad de generatriz en un avión. Bueno, muchachos, entonces aquí estamos ya. Es decir, la corriente alterna que produce la hidroeléctrica es de igual calidad que la corriente alterna que produce el alternador. No hay ninguna diferencia. Es igual y es corriente pura porque fue producida, síganme, por electromagnets girando al frente de un stator, de un estator. Si eso es así, yo estoy creando corriente alterna de buena calidad. Ok, más adelante vamos a hablar de la corriente alterna que produce el inverter, que cada día es mejor. Cada día los inversores hacen unas corrientes muy parecidas a la corriente real, y pues bueno, están dominando el mundo porque hoy en día todo el mundo quiere tener su vehículo eléctrico, su bote eléctrico, su casa eléctrica proveniente de energía solar. Óiganme bien a lo que les voy a decir. El inconveniente que había unos años atrás es el siguiente. Es que en esa conversión de convertir corriente directa a corriente alterna con esos inversores, esa señal que salía de los inversores no era muy parecida a la sinusoidal, y entonces servía para cosas pequeñas como un cargador de batería de un teléfono, para un laptop. Pero cuando yo ya quería poner un motor, cuando yo ya quería poner un fan, esa corriente, por no venir de unos electromagnetos girando, no era buena para usar en motores que giraran. Entonces la vinieron perfeccionando con los años y hoy en día es buena. Entonces hoy en día pudieron hacer el carro eléctrico bueno. Les voy a decir por qué. Porque la gente decía, ok, voy a hacer un carro eléctrico cuyos motores eléctricos sean de corriente DC. Y se puede. Lo que pasa es que los motores de corriente DC, como lo vimos en la clase anterior y lo vamos a ver en el curso de Auxiliary System, por ejemplo los de los bow thrusters, los de los sistemas hidráulicos de las pasarelas, todos esos que hay en el bote son DC, son muy buenos, producen un torque muy bueno, producen unas RPMs muy buenas, pero tienen el inconveniente de que drenan el banco de baterías inmediatamente. Entonces yo no podría hacer un carro eléctrico con motores DC para irme manejando tranquilamente
de una ciudad a otra unas distancias grandes, porque necesitaría estar recargando esas baterías constantemente, y eso lo hace poco eficiente. Y esos motores de corriente directa se calientan mucho y tienen unos inconvenientes que no tienen los motores de corriente alterna, que los vamos a ver en este curso. Los motores de corriente alterna pueden trabajar por días, por meses continuamente, con unas temperaturas muy bajas, producen unos torques altísimos, unas velocidades constantes y parejas. Son superiores en performance a los motores de corriente directa. Aquí me van a regañar muchos internautas que aman los motores de corriente directa, sí, pero la verdad es que los motores de corriente alterna son superiores. Y en eso pues hay que ser claros. Por eso pues usted mira cualquier vehículo eléctrico que hay hoy en día y lo que tiene es unas baterías, un inversor que lo convierten en corriente alterna y un motor trifásico de corriente alterna. Y ahí sí yo puedo jugar con todo lo que quiera. Y ahí vamos a aprender eso, vamos a ir al prototipo híbrido que yo tengo y les voy a mostrar cómo funciona. Bueno, entonces esa es la corriente alterna. Miremosla, analicémosla un poquito, miramos la onda y les enseño dos cosas que quiero que tengan claro para hoy, que es qué es frecuencia, qué es amplitud, por qué tenemos que tener mucho cuidado con la frecuencia, por qué tenemos que aprendernos la fórmula de calcular la frecuencia, porque vamos a jugar mucho con la frecuencia. La frecuencia está directamente relacionada con las revoluciones del generador. Y acuérdense que hoy en día están muy de moda unos aparaticos que se llama el Frequency Driver, que ustedes lo instalan en sus aires acondicionados. Les voy a enseñar de qué se trata, vamos a aprender a entenderlo y vamos a aprender a configurar. ¿Les parece bien?